Buenas a todos, hoy les traemos un nuevo universo. En esta ocasión regresamos al universo donde el Segundo Imperio Mexicano sobrevivió. Sé que hace tiempo que les debo este video, pero la verdad he tenido algunas complicaciones, pero hemos regresado, y sin mayores aclaraciones aquí tienen. Y si el Segundo Imperio Mexicano no hubiera caído parte 2, es después de los tratados de paz México entró de facto como una nueva monarquía al escenario mundial. A pesar de haber sido enemigos, Maximiliano había ordenado un funeral de estado para el benemérito de las Américas, el cual fue mal visto por la sociedad y el Partido Conservador. Maximiliano pensó en este funeral como un intento de restablecer la paz con los liberales y tenerlos como apoyo en sus futuros proyectos que sabía chocarían con la facción conservadora. Para julio del 1864 Maximiliano expide la Carta Magna Imperial Mexicana. Está redactada por él mismo y algunos asesores privados. En el documento se recababa un modelo de monarquía constitucional parlamentaria. Maximiliano se le aliaría con los masones de tendencia liberal en una muestra de solidaridad con el pensamiento del Ilustrado. En una muestra de aprecio a esta organización legalizaría nuevamente el Partido Liberal. Carlota por su parte se hizo prácticamente jefa del Ejecutivo, encargándose del cumplimiento de los decretos reales y supervisando a los ministros para la efectuación de los mismos. Se ganaría el apodo de la Madre de México. Maximiliano convocaría elecciones democráticas para el 6 de junio de 1865, los generales conservadores y la Iglesia se sentirían presionados por estos actos promulgados por el emperador. La gota que derramaría el vaso sería la negativa de Maximiliano para dar paso atrás a la reforma agraria de Benito Juárez. Esto provocaría que el Partido Conservador se dividiera en dos facciones: los progresistas, que alineados con el pensamiento de una monarquía ilustrada apoyaban el proyecto de Maximiliano, y los absolutistas que defendían el modelo de monarquía absoluta y feudal. El 20 de noviembre de 1864 Maximiliano iría al sector de conflicto en Oaxaca para personalmente negociar la paz con los hermanos Díaz, que continuaban en pie de lucha. Las negociaciones fueron largas, permaneciendo Maximiliano todas las fiestas en el estado remoto de Oaxaca, pero finalmente, después de prometer una participación democrática y una apertura del régimen al debate político, los hermanos Díaz, conscientes de su inferioridad armamentística y con la presión del recién legalizado Partido Liberal, aceptarían los acuerdos de paz de Ciudad Oaxaca el 18 de febrero de 1865, de regreso en la capital se tomaría con el enviado de Napoleón III, que venía a discutir el tema de la deuda junto a los representantes de España e Inglaterra. Carlota había retrasado su reunión con los representantes al no tomar como un asunto de importancia. Maximiliano los que se vería en el castillo imperial de Chapultepec, donde con mediación de un representante belga se llegaría a un acuerdo de concesiones. México concesionaría minas, líneas férreas y puertos hasta la liquidación de la deuda con cada una de las potencias. La propuesta sonaba muy conveniente, pero el representante francés también exigía que México enviara recursos de manera inmediata a los Estados Confederados en su guerra contra la Unión, que ya hallaba en sus últimas etapas. Maximiliano, entendiendo que no podía negarse a los deseos franceses, accedería a dar apoyo a los confederados. Pero esto no cambiaría nada, así como nuestra realidad. El 9 de abril de 1865 la Confederación caería. Maximiliano despacharía a sus principales unidades a la frontera norte ante una invasión norteamericana. Esta no se daría, pues la Unión estaba diezmada y después de un gran conflicto gran parte de la población deseaba un tiempo de paz. Los Estados Unidos solo se limitarían a no reconocer al gobierno imperial mexicano. En este punto varios dirían que México podría invadir a los Estados Unidos, pero al México también estar saliendo de un conflicto del cual terminó bastante diezmado, veo esto poco factible, pues también la población mexicana estaba harta de años de conflicto y Maximiliano estaba en un intento de reconciliación donde un conflicto externo más que unidad traería caos a las diferentes facciones. Llegaría el 6 de junio de
1865 celebrándose las primeras elecciones, después de dar las campañas y un apoyo cubierto del emperador al Partido Liberal, los resultados darían una proporción de 60-40 a favor del Partido Conservador. Los conservadores pondrían a una antigua gloria de la Guerra de Reforma como el primer ministro, Miguel Miramón, y como su asesor a Juan Nepomuceno Almonte, general, conservador e hijo de Morelos. Porfirio Díaz se volvería la cabeza del Partido Liberal en el Parlamento, mientras que su hermano Félix se volvería el gobernador de Oaxaca en un reparto ya acordado con el emperador tiempo antes de las elecciones. Este gobierno sería recordado por su incapacidad de gobernabilidad por la constante pelea entre las facciones liberales y conservadoras para llegar a consensos. El emperador influiría a través de ambos partidos para hacer llegar sus propuestas personales, aunque también podía dar decretos reales los cuales podían imponerse a las decisiones parlamentarias en una extraña mezcla de monarquía constitucional a absoluta. Decreto horas límites de trabajo para los peones, en su mayoría indígenas, prohibiría el trabajo infantil para menores de 10 años y daría comienzo a la venta de los bienes inmobiliarios de la Iglesia, utilizando su influencia para detener las excomuniones que la Iglesia daba a los compradores de tierras. Maximiliano protegió de cierta forma las tierras indígenas, convirtiéndolas en propiedades privadas de los mismos indígenas, los cuales no podrían venderlas hasta después del plazo de 20 años para evitar monopolios que Maximiliano consideraba dañinos para la economía. Carlota daría comienzo a la construcción del Hospital Imperial de Ciudad de México, al igual que la construcción de pequeños hospitales por todo el imperio junto a escuelas. Claramente estos proyectos, que parecían salidos de la nada, estaban siendo llevados a cabo a través de un gran costo que varias ocasiones superado el ingreso nacional, recurriendo al endeudamiento externo. Finalmente, el gobierno de Miramón se caracteriza por la incapacidad del Partido Conservador de actuar bajo los bloqueos tanto del emperador como del Partido Liberal, que aunque minoría dominaba las decisiones del gobierno. Miramón dimitría en su segundo gobierno el 27 de enero de 1870, después de un gobierno de 4 años y un segundo periodo que tan solo duró un año. En las siguientes elecciones, con un más fortalecido Partido Liberal, Porfirio Díaz alcanzaría el cargo de primer ministro el mismo año en unas elecciones anticipadas con una victoria del 62% contra el 38% de los conservadores. Porfirio Díaz daría comienzo su plan nacional junto a Maximiliano de Habsburgo, pero esto ya lo veremos en un siguiente video. Espero que les haya gustado esta segunda parte, y que le den el apoyo para que saquemos una tercera. Eso sería todo por el momento. Cualquier duda o propuesta para el siguiente capítulo dejen en los comentarios. Nos vemos en un siguiente episodio.